Familia Bastur, bienvenidos a este nuevo capítulo de Platicando con el Experto. Mi nombre es Kevin Escobedo, CEO de Belinus Experiencias Sustentables, ustedes ya me conocen. Y el día de hoy nos acompaña Claudia Barajas. Claudia, bienvenida a Bastur. Hola Kevin, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Bastur por invitarme. Qué bueno que te diste el tiempo de poder estar aquí. Y antes de que comencemos, Claudia, porque vamos a abordar varios temas muy interesantes, me gustaría que le pudieras compartir al foro quién es Claudia Barajas, por favor. Bueno, Claudia Barajas lleva aproximadamente 25 años en el medio turístico. Inicié en agencias de viajes, trabajando en México, un par de años en Nueva York. Posterior estuve como travel manager de algunos corporativos, viendo precisamente los viajes de negocios, los viajes corporativos de todas estas empresas para el control del presupuesto, las políticas de viajes internas, la relación con los proveedores, las negociaciones con toda la cadena de proveeduría que tiene que ver con todos los viajes. Y bueno, al cabo de unos años decidí iniciar con Business Travel Magazine, que es un medio de comunicación digital que precisamente va dirigido a los travel managers y meeting planners, porque en México no había un medio de comunicación especializado en todo este tema de los viajes corporativos, que se habla precisamente de las políticas de viaje, los KPIs, el control del presupuesto, las formas de pago, pero además también hablamos de destinos, hoteles, tecnología, entrevistas, destinos. Entonces abarcamos todos estos temas. Todo ese mercado de nicho. Todo este nicho, claro. Y a grandes rasgos es esto lo que he venido haciendo. Muchísimas gracias, Claudia. Estoy seguro que de esta conversación van a salir muchas cosas muy interesantes. Vamos a hacer un recorrido internacional a lo particular que es México. Y me gustaría comenzar con lo siguiente. Últimamente se ha escuchado mucho el término turismo de venganza. Sí. Y quiero que arranquemos a partir de ahí. ¿Qué es el turismo de venganza? Bueno, este término surgió a raíz de la pandemia, de todo lo que el mundo vivió durante todo 2020, y en 2021 es cuando inició el despunte, que todo el mundo quería salir, pero claro, había muchas fronteras cerradas, muchos países pusieron restricciones fuertísimas. Sí. Si no tenías las vacunas, el cubrebocas, no dejaban ni entrar ni salir a nadie. Los que podían regresar a sus lugares de origen eran los propios ciudadanos. Pero como turista, claro que no podíamos ir a ningún destino, a menos que fuese una real emergencia, ¿no? O que tuvieras algún permiso gubernamental para poder llegar. No lo había. Fue muy difícil todo 2020 y 2021. Nuestro sector, el sector turismo, fue uno de los más castigados con esta situación, ¿no? Pero bueno, el término surgió a raíz de ahí, cuando se empezaron a abrir las fronteras, que todos quisimos viajar y llegar a cualquier destino. Sobre todo lo que los expertos hablaban al inicio. Existían burbujas de viaje, ¿no? Que íbamos a darle prioridad a los destinos propios, a los destinos nacionales, hacer este recorrido burbuja. No sucedió del todo. Los primeros meses sí, o durante el primer año solo la gente trataba de salir porque había muchísimo miedo, sí, los contagios, totalmente, el desconocimiento, todo lo que no sabíamos, las vacunas, las que estaban aprobadas, las que sí, las que no. Sí. Si no tenías todo el esquema, no podías entrar. Entonces, sí, fue una situación que nos sobrepasó a todos. Y bueno, claro, ya cuando empezaron a abrir las fronteras, después del encierro es cuando todos quisimos salir, y mucha gente pensó, todos pensamos, bueno, vida solo hay una, ahora es el momento de salir y viajar, y mientras más lejos mejor, ¿no? Al inicio sí, muchos viajes familiares, ¿no? En familia, que querían llevar a los niños a lugares abiertos, playas, bosque, destinos, todos estos puntos, todos estos lugares son los que más se visitaban al inicio, precisamente por ese miedo a los contagios, ¿no? Sí.
y que teníamos la necesidad, después de casi 2 años de encierro, sobre todo, insisto, este primer año que fue tan difícil, lo que queríamos era salir, explorar el mundo, conocer montañas, el mar, lugares muy abiertos, ¿no? Y cuando esto empezó a resurgir, lo mismo con el tema de los eventos corporativos, no se hacían tanto en lugares cerrados. Hoy en día se siguen buscando todavía terrazas en donde hacer este tipo de eventos, el desayuno, el cóctel, que esté al aire libre, porque todavía persiste un poco esta situación, ¿no? Sí, pero bueno, ya es muchísimo menos, y entonces fue de ahí donde surgió ese nombre, turismo de venganza. Sí. Y fíjate que te escuché justamente, ¿no? Curiosamente, pasamos de una psicosis antes, durante y después de la pandemia que fue muy fuerte para toda la población mundial, y la pasamos a otra psicosis, que es ahora de pasar del extremo de haber estado encerrado tanto tiempo, ahora quiero estar afuera todo el tiempo que pueda, ¿no? ¿Y cuáles son las problemáticas que implica este turismo de venganza? Porque incluso lo platicábamos tú y yo, es un término bastante fuerte, si queremos verlo así, que hace alusión evidentemente a repercusiones que debe haber. ¿Cuáles son este tipo de problemáticas y repercusiones, Clau? Pues sobre todo, igual surgió un término que es el overtourism, que es precisamente cuando llega en masa, todo este turismo en masa, que muchas veces ya no se puede controlar. Esto sucedió hace un par de años en Barcelona, que ya no querían más turistas. Cierto. ¿Por qué? Porque la ciudad estaba desbordada. ¿Y qué sucedió? Llegó la pandemia, llegó el COVID, se cerró, y entonces como que se arrepintieron un poco, que decíamos, ya no queremos a nadie. Cuidado con tus palabras. Cuidado con las palabras, porque después decían, bueno, sí queremos turismo, vengan. Pero no solo en este destino, yo creo que en todos. Sí considero que es de suma importancia que repensemos en el turismo y desaprendamos todas esas situaciones que no hemos hecho bien, que no hemos llevado a cabo. Lo mismo, ¿no? Lo que comentábamos, sí se necesitan políticas bien establecidas para llevar a cabo esto y que no se afecte todo el ecosistema, la naturaleza, la parte sustentable, porque es claro lo que afectamos consciente o inconscientemente. No nos damos cuenta. Sí, se está haciendo mucho en el mundo con esta parte, ¿no? Lo mismo, en Suiza están tratando de hacer menos viajes en avión y hacerlo más por tren, por el tema de todo esto que es la contaminación. Entonces, si viajas en tren es un 8% versus si lo haces en avión son 240, 250 gramos de CO2. De CO2, sí. Todo esto. Entonces, hay otros lugares que ya pusieron manos a la obra, que están más conscientes que otros en el mundo, ¿no? Pero sí, hacia allá va todo esto. Tenemos mucho camino por recorrer, mucho por aprender y mucho por desaprender en todos estos temas. No, y sobre todo, como lo mencionas, al final es una participación tripartita, ¿no? Es el turista, el gobierno y las empresas. Los tres estamos implicados en hacer acciones diferentes, ¿no? Y fíjate que muy importante lo que nos compartes por este tema de la carga turística. ¿Hasta qué punto consideras este compromiso tripartita para evitar la carga turística, ¿no? Porque muchas veces las empresas, tanto el sector privado como el sector público, anteponen los intereses económicos y no se dan cuenta del desgaste ambiental, cultural y social que están generando. ¿Cómo consideras que en México se está haciendo este abordaje, ya hablando específicamente de nuestro país? Sí, necesitamos hacer muchísimas campañas, educarnos, lanzar campañas precisamente que concienticemos en todos estos temas. Pero sí, es una realidad, lo que mencionas es algo tripartita, y sí, las autoridades tienen que poner todo de su parte para sacar esto adelante. Reeducarnos, tanto proveedores, destinos, como nosotros como turistas, porque sí necesitamos mucha conciencia, reaprender todo este tema del turismo, de la sustentabilidad, la naturaleza, cuidar mucho esta parte del CO2, la contaminación, las playas, cuando hay festivales o cuando es Semana Santa. Es una tristeza ver siempre esas imágenes cuando
el turista se retira y son toneladas de basura las que quedan, lo que levantan de ríos, de playas. Entonces sí, necesitamos hacer muchísimo, crear muchísima conciencia en todos estos temas para mejorar el desempeño de todo eso es un poco. Fíjate que, y bueno, tú que tienes un panorama internacional, quizá desde fuera nosotros podríamos ver un compromiso global, ¿no? En temas de sustentabilidad, de cambio climático, pero en particular al segmento mexicano, tanto en la parte empresarial como en la parte individual como consumidor, ¿cómo lo observas? ¿Ves un verdadero compromiso y una verdadera sensibilización en torno a la sustentabilidad? Lo están haciendo, sí. Hay muchos destinos que lo están haciendo, que están trabajando en pro de todo esto. Yo lo veo mucho en Los Cabos. Ellos están apostando por todo. No necesariamente porque venga por parte del gobierno, sino es la industria privada. Todos ellos están sumamente unidos para sacar adelante el destino. Están muy preocupados, están poniendo manos a la obra, sobre la marcha, todo lo están trabajando. Sí creo que Cabos es un ejemplo a seguir. Nos falta mucho por hacer todavía, ¿no? Y esto otro, tu anterior pregunta, lo que me decías, ¿no? A ver, ¿qué es lo que nos falta o qué es lo que se necesita hacer? Bueno, sí, yo te decía, estas políticas públicas y tal, es un poco difícil, creo yo, decirle a un turista, no vengas a nuestros destinos de playa, los principales, Cabos, Cancún y Vallarta, no vengan, pero sí darle más alce a otros destinos que no son tan visitados. Cierto. Pero claro, siempre y cuando, insisto, hagamos bien las cosas, ¿no? Se tiene que analizar, ver todos los pros y los contras y sobre eso, entonces darlo a conocer y promoverlo, porque tenemos tantos lugares tan maravillosos. Así es. No solamente esos 3 destinos que son la joya de la corona del país, ¿no? Todo lo demás que tenemos, recursos, historia, gastronomía, cultura, en fin, no terminaría, ¿no? Y lo mismo lo que te comentaba, otros destinos, simplemente como Dubái, que no tienen nada de lo que tenemos nosotros y lo están haciendo. Sí. Ya lo tienen listo y es el destino de moda. Y todos los días tienen muchas políticas, están muy preocupados por esa parte del ecosistema. No, yo creo que es bastante, es algo a destacar lo que acabas de comentar, ¿no? Como México, siendo un país tan rico, y a veces es muy curioso, pero podemos ser luz de la calle y oscuridad de nuestra casa, ¿verdad? Que a veces pasa así. Y como otros países, como por ejemplo bien comentaste Dubái, que más que ser un destino de moda, como bien comentaste, creo que es un destino que se está consolidando bastante bien, ¿no? Ya para ponerse a competir con destinos como París, con destinos como Roma, que siempre son los más visitados. Creo que se han posicionado fuertemente a raíz de este compromiso que tú bien mencionas, ¿no? Una planeación, estrategia y algo que a mí me gustó que mencionaste, comprometerte fielmente a esta visión que tienes. Y en ese sentido, ¿hacia dónde consideras que van las tendencias, ya hablando del tema turístico, las tendencias de viaje? No sé, quizá por brecha generacional o en general hacia dónde va la toma de decisión cuando el turista quiere viajar. Depende mucho, vaya, por las generaciones, no podríamos generalizar, sí. ¿No? Porque, por ejemplo, una familia tal vez quiere playa para llevar a la familia, a los niños, puede ser, no sé, un grupo de el turismo religioso que posiblemente quieran ir únicamente a Israel, conocer toda esta parte, ¿no? O las nuevas generaciones que normalmente pudiesen elegir alguna playa. Entonces, está muy seccionado. No es general, pero lo que sí te podría decir, los destinos de moda siempre y generalmente lo que todos queremos o lo que todos buscamos es playa y dependiendo ya por generaciones, tal vez puedas buscar un lugar con historia, cultura. Es que sí, varía mucho. No podría generalizar. Lo que sí, estos destinos de moda, pues bueno, como mencionabas, ¿no? París, que se vende mucho, Europa, todo esto,
pero ahorita ya te digo, o sea, Medio Oriente está resurgiendo mucho, Arabia Saudita está apostando todo, están poniendo muchos millones también porque quieren darse a conocer con el turismo, porque la visión de estos países es, en particular de los Emiratos Árabes, ellos pensaron, y el jeque en su momento dijo, en algún momento se nos va a acabar el petróleo. ¿Qué vamos a hacer? Turismo. Porque las próximas generaciones, ¿de qué van a vivir? ¿Qué le vamos a dejar a nuestros habitantes? Y bueno, de ahí es que despuntaron. Están haciendo muchísimas cosas y le sigue Arabia Saudita con esto. Algo que te quiero mencionar, que me gusta mucho de este país y admiro mucho, la mano derecha de lo que viene siendo el secretario de Turismo de aquel país es una mexicana, Gloria Guevara. Yo tuve oportunidad de conocerla en alguna empresa. Ella fue secretaria de Turismo de la Ciudad de México hace algunos años, fue directiva de una empresa de tecnología y después estuvo a cargo de la Organización Mundial de Turismo un par de años. Y posteriormente los árabes la llamaron para que fuera la mano derecha. Entonces, me da mucho orgullo, de verdad. Claro. Yo la admiro tanto, no solo por ser mujer, sino por ser mexicana y que un país como lo es Arabia Saudita, como es en el Medio Oriente, que quieren sobresalir y ganar terreno en el turismo, que hayan puesto sus ojos en ella. Y ese talento. Entonces, de verdad que eso me da muchísimo gusto que esté ella al frente de todo esto y esté como consejera de los árabes ayudándolos a sacar adelante su turismo. Y entonces, bueno, allí vemos la importancia que tiene la industria turística, llamada la industria sin chimeneas o la industria de la amistad, la industria de la felicidad, ¿no? Que estos países son muy puntuales y le están apostando a todo. ¿Por qué? Porque en algún momento el petróleo se va a terminar, el oro verde. Entonces, ¿de dónde van a vivir? Claro, pues del turismo. Sí. No, y además de que se acaba el petróleo, también esta transición energética que hay, ¿no? En algún momento ya no va a ser ni viable, ni sostenible, ni económicamente redituable el hecho de apostar por petróleo, porque justamente esta transición que se está buscando a nivel global hacia las energías renovables. Y en ese sentido, ¿qué consideras que desde nuestra trinchera, desde nuestro país, como empresarios, como turistas, o si somos parte de este lado gubernamental, qué podemos hacer justamente para potenciar el turismo de nuestro país? Pues bueno, nuevamente insisto, sí nos tendríamos, las autoridades tendrían que enfocarse más, documentarse más, hacer alianza con estos expertos, con el sector privado, ser uno, no estar separados y hacer las cosas cada quien por su lado. Cierto. Insisto, sí necesitamos muchas políticas públicas, pero hacerlo de la mano, no cada quien por su lado, porque por eso están los expertos, ¿no? Sí. Y hacerlo, concientizarnos, hacer campañas, reeducarnos, desaprender todo esto que no hemos hecho del todo bien y encaminarnos, porque como país lo tenemos todo, todos estos recursos, nos falta, claro, esa parte para poder despegar, ¿no? Y es el momento. Sí, no, coincido contigo. Creo que México siempre se ha caracterizado como un país poderoso en el tema turístico. Completamente. Creo que no con una planeación, como tú bien lo comentas, estratégica que podría todavía potenciarlo más, como que damos por hecho que pues, los recursos ahí están, la cultura ahí está, los atractivos ahí están, que la gente llegue, ¿no? Pero creo que justamente, como bien comentas, con una planeación desde la parte gubernamental, en la parte privada, que haya un trabajo en equipo, como bien lo mencionas, porque me causó bastante curiosidad lo que comentaste de Los Cabos, ¿no? Como un grupo de empresarios dijeron, pues nosotros vamos a hacerlo desde nuestra trinchera y como bien lo comentas, se están convirtiendo en punta de lanza de ejemplo para esta incorporación de prácticas sustentables, de ser más responsables con el medio ambiente, de ser más responsables con el patrimonio cultural, con el patrimonio social, ¿no? Y mi querida Claudia,
Claudia, antes de terminar esta bella entrevista contigo, ¿cuáles consideras que son los retos que enfrenta la industria del turismo? Y a su vez, ¿cuáles serían estas oportunidades que nosotros podemos ver para involucrarnos, subirnos a estas tendencias y poder crecer? Pues, insisto, necesitamos tomar como ejemplo estos modelos, ¿no? Hay muchos otros destinos que son modelos a seguir. Sí. Sí, tenemos muchos retos, muchas cosas por mejorar. El tema de la seguridad, ¿no? Hacer campañas, concientizar, insisto, reeducarnos y desaprender. Eso sí considero que es de vital importancia, porque todo lo demás lo tenemos, ¿no? La infraestructura, los destinos, playas, naturaleza, ríos, bosques, mares, gastronomía, cultura, o sea, lo tenemos todo. ¿Qué nos falta? Esta parte, ¿no? Ese es un gran reto. Necesitamos hacer equipo, 100% para salir adelante. Pues ya es menos lo que nos falta, porque todo lo demás ya lo tenemos. Entonces no necesitamos tanto, solo eso, trabajar de la mano, hacer mucha campaña, concientizarnos y tomar como ejemplo estos modelos de todos estos destinos nacionales y, claro, voltear hacia afuera, ver qué está haciendo el mundo con todo esto, ¿no? Sí. No, y apelo también a la parte con la que arrancábamos el tema de la entrevista, ser muy conscientes y tener este criterio de sensibilización con el mundo, decir, ok, no todo es el dinero, no hay que priorizar el dinero, hay que priorizar la sostenibilidad en el sentido de que yo pueda ofertar algo que en el tiempo me pueda perdurar y además que disminuya la huella de carbono, que disminuya mi huella hídrica, que disminuya mi huella social, porque también está la huella antropológica, ¿no? Entonces todo este tema, tenerlo muy en cuenta. Sí, exactamente. Hay muchas aerolíneas ya en México, 2, 3 de ellas que lo están haciendo, están midiendo la huella de carbono por cada viaje que realizamos, ¿no? Entonces, y todo esto ya lo tienen más estudiado, más controlado, están trabajando sobre eso. Y también ya hay muchos hoteles que lo están haciendo, ¿no? Porque como turistas utilizamos, si no me equivoco, 3 o 4 veces más agua que cuando estamos en casa. Sí, entonces, te digo, tenemos mucho por hacer, tenemos grandes retos. No es imposible, por supuesto, pero sí necesitamos poner manos a la obra, manos a la obra en todos estos temas. Y lo podemos lograr, por supuesto. Definitivamente. Pues mi querida Claudia, de parte de Familia Bastur, muchas gracias por haber estado aquí. Espero que la hayas pasado lindo. Sí, por supuesto que sí. Muchas gracias. Perfecto. Familia Bastur, ella fue Claudia Barajas, gracias. Yo soy Kevin Escobedo y les agradezco mucho su atención. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias, buenas tardes.